Sería parte pedagógica. Entonces, si nosotros hacemos de tratar, se procede hay que firmar, yo le voy a dar, o bien, no sé si habrá alguien o si no, un escáner de tomo y envío para que alguien de ustedes, o usted, perdón, te copia, pero firme primero. Ya no le dio porque ya lo vi, ya sabe muy bien, ¿ya? Acá, creo que más. Primero el tesorero. El tesorero informó que no tiene nada. Tesorero. Pero, claro, y ahí en el caso que está teniendo la vivienda y un sistema, puede ser que creo que tiene que ser
nada más. Pero Consistir en que esta conversación ocurra en persona. ¿Qué significa eso? Seguramente sabes que en Linton se encuentra la famosa tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Sí, bueno, si es admirador de mi madre, como dice, sabrá que estoy acá. Genial. Reunamos allá. ¿En YouTube? Sí. He contratado un jet privado para llevarte allá por la mañana. Vaya, quiere decir ahora. Así es. Todavía salen 3 horas. La elección es tuya. Personas. Chofer, dirige. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la edición de hoy día, que es la última ya. Eh, Hoy día vamos a ver el último tema, que es sobre primeros auxilios y evacuación. Eh, Como les decía, pues esta ya es la última sesión. Después de esto, yo mañana en el grupo les estoy compartiendo un, este, un trabajo sencillo nada más, que consiste en identificar peligros, evaluar riesgos y algunas acciones de control, cada uno dentro del área donde se desempeña, ¿no? Van a tener todo lo que reste de la semana para poder enviarlo, y luego, pues de eso, ya en coordinación con el profesor Prado, vamos a ver todo lo de la certificación, pues, ¿no? Bueno, entonces, esta última sesión, como les decía, tiene que ver con lo que son primeros auxilios y evacuación. Un momentito, compartimos esto. Muy bien. Entonces,
como les decía, pues hoy es la última sesión de este curso, de esta capacitación, ¿no? En la que pues yo creo que lo más rescatable de todo esto, pues más allá de las exigencias de- que nos da la ley, yo creo que debe haber servido un poco para adquirir un compromiso con la protección de la vida y de la salud en nuestro centro de trabajo. Esta sesión, pues como les digo, ya está centrada en lo que es primeros auxilios y evacuación. Entonces, en lo que, pues, esto, como quien dice, ya no tiene. Entonces, les decía que, bueno, algunos temas anteriores, pues, tienen que ver con la parte de planificación, ¿no? Planificar, digamos, la seguridad y salud del trabajo, me habla de lo que es la prevención, ¿no? Hay que prevenir. Entonces, pero para eso, pues también hay que poner en práctica algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, estos temas que son de primeros auxilios y evacuación. ¿No? Entonces, entendamos que la seguridad no solamente se planifica, sino también se practica, ¿no? Entonces, se debe practicar y se debe ensayar, digamos, porque en algún momento, pues, nos va a tocar, desempeñar o llevar a la práctica todos esos conocimientos. Entonces, vamos a empezar con esta parte de primeros auxilios y evacuación, ¿no? El objetivo de esta sesión es de que tengan algunos conocimientos básicos sobre lo que es el botiquín institucional, ¿no? Creo que todo el mundo tiene la idea de lo que es un botiquín y también las acciones inmediatas que debemos llevar a cabo cuando sucede una emergencia, ¿no? O un siniestro. Ustedes saben que estamos en una zona en donde no estamos exentos de estas emergencias, ¿no? Más que todo, pues acá en Piura, pues sabemos que hemos tenido a lo largo de la historia, pues muchas emergencias, ¿no? Inundaciones, este, mm, también, a lo mejor incendios, terremotos. Entonces, hay que saber cómo vamos a actuar cuando se nos presenten estas situaciones, ¿no? Entonces, lo que se quiere acá es promover una cultura de preparación, ya, de llevar a cabo una actuación segura y que la institución pues esté organizada efectivamente, ¿no? En primer lugar, ¿qué son los primeros auxilios? Primeros auxilios. El nombre mismo lo dice, primero, digamos, lo principal, lo que está antes de, ¿no? Es una atención inmediata, inmediata y temporal, ¿no? La inmediata es que se tiene que dar ya, en el mismo instante, ¿no? Y temporal porque, bueno, no es una atención como quien dice, esa atención va a bastar para poder, a lo mejor, recuperar a un accidentado, ¿no? Sino que simplemente es algo temporal. Atención inmediata y temporal que se brinda a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, hasta que llegue pues el personal médico especializado, ¿no? Es decir, nosotros sin ser médicos, sin ser profesionales de la salud, pues podemos dar unos primeros auxilios, ¿no? Entonces de eso se trata, de que nosotros probablemente tengamos digamos, otra especialización, nos dediquemos a otras cosas, no necesariamente a ser profesionales de la salud, pero igual debemos saber de primeros auxilios, ¿no?
porque pues como quien dice, cuando sucede un accidente, lo que cuenta es el tiempo, ¿no? El tiempo puede ser la diferencia entre que el accidentado sobreviva o muera, ¿no? Entonces, los primeros auxilios es eso, ¿no? Una atención inmediata y temporal. Es inmediata porque tiene que darse en el mismo momento. Y es temporal porque solamente se le da en un momento y después se supone que ya tiene que venir el personal especializado, ¿no? Entonces, para una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, ¿no? Mucha gente que, por ejemplo, no sé, le puede dar un ataque de epilepsia o le puede dar, no sé, un infarto, un derrame, etcétera, ¿no? Entonces habría que saber cómo actuar. Entonces, la importancia en los contextos educativos, ¿no? El tiempo de reacción, o sea, tenemos que, o sea, si nosotros nos preparamos antes, seguramente que ya vamos a saber qué hacer, ¿no? Entonces, ese tiempo de reacción es el importante, es el que va a contar. Porque imagínense si no nos hemos preparado en esto, pues llegado el momento, llegado un accidente, pues como que no vamos a saber qué hacer. Se nos va a pasar el tiempo, e incluso a veces hasta nos podríamos poner nerviosos y peor, como que nos nublamos, nos bloqueamos y no sabemos qué hacer, ¿no? Y eso va en perjuicio del accidentado. Entonces, los primeros auxilios son importantes por eso, porque me van a permitir disminuir ese tiempo de reacción, porque yo ya voy a saber qué hacer, ¿no? Entonces, la prevención de complicaciones, a lo mejor con, si yo sé cómo actuar en un determinado caso, pues voy a evitar que se complique, que el paciente se complique más su situación, ¿no? También voy a proteger al accidentado. En los principios generales de los primeros auxilios, pues son eso, ¿no? Proteger, alertar y socorrer, ¿no? Proteger al accidentado, alertar, por ejemplo, no sé, llamar a ambulancias, llamar al personal médico, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es un botiquín institucional? Entonces, un botiquín institucional es el conjunto de elementos médicos y sanitarios básicos, ¿no? Que todo el mundo debe tener incluso en su casa, ¿no? Organizados en un recipiente seguro y accesible, que permite brindar primeros auxilios inmediatos ante lesiones leves, accidentes o malestares en un entorno institucional. Repito, acá nosotros vamos a, vamos a actuar, digamos, ante situaciones, pero digamos, que no vamos a pretender tratar de, digamos, de solucionar problemas grandes, ¿no? Porque a lo mejor no estamos capacitados. Por eso es que tiene que llegar el personal especializado, médico especializado. Nosotros simplemente, pues vamos a dar, como quien dice, eso, los primeros auxilios, ¿no? Entonces, este botiquín institucional es un conjunto de elementos médicos y sanitarios básicos, ¿no? Eh, Organizados en un recipiente seguro, digamos, en un lugar seguro, y accesible que permite brindar primeros auxilios inmediatos ante lesiones leves, accidentes o malestares en el entorno. ¿Qué elementos podría contener, por ejemplo, un botiquín en el Instituto Tecnológico? Por ejemplo, para protección personal, ¿no? Por ejemplo, pues guantes descartables, ¿no? Mascarillas, alcohol, gel, antisépticos, alcohol medicinal, antisépticos, digamos, como para desinfectar, ¿no? A lo mejor heridas, yodo, agua oxigenada, suero fisiológico, para realizar curaciones, por ejemplo, gasas estériles, vendas elásticas, apósitos, cintas microporos.
dentro del instrumental que podrían tener dentro del botiquín, por ejemplo, tijeras de punta Roma, pues, puntiagudas, pinzas, termómetros digitales y pues no sé, pastillas, calmantes para síntomas leves, ¿no? Por ejemplo, paracetamol, antiácidos, soluciones orales rehidratantes. Digamos, esto pues seguramente dentro de los participantes hay varios integrantes de la especialidad de la enfermería, ¿no? Seguramente conocen mejor todo esto, ¿no? Simplemente estos son unos indicativos de más o menos lo que puede contener, ¿no? Y otras cosas que puede haber dentro del botiquín, pues una lista de teléfonos de emergencia, ¿no? Bomberos, ambulancias, ¿no? Serenazgo, etcétera, ¿no? Y una libreta para registro de incidentes, linternas pequeñas, ¿no? Cosas de ese tipo. Hay que tener en cuenta que no se debe incluir medicamentos de administración controlada, ¿no? Ni inyectables. Y todo el contenido debe estar rotulado y con fecha vigente, ¿ya? ¿Dónde debe ubicarse el botiquín? El botiquín debe ubicarse en lugares estratégicos, ¿no? Que sean visibles y de fácil acceso. Laboratorios, cafetería, oficinas administrativas, biblioteca. Debe estar señalizado correctamente con un pictograma de cruz verde, ¿no? Pues, digamos, la identificación, ¿no? Idealmente colocado a una altura media, ni muy alto ni al alcance de niños, y protegido del calor, la humedad o la exposición directa al sol, ¿no? Algunos medicamentos que se pueden malograr con esto, ¿no? ¿Quién debe estar encargado del botiquín? El responsable directo suele ser un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Acuérdense que al instituto le corresponde elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo. O también puede estar a cargo del personal de vigilancia o el de enfermería, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, hay varios momentos, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor mientras están en clases, ¿no? Eh, Probablemente debe estar a cargo del personal de enfermería, ¿no? Pero imagínense cuando terminan las clases, se quedan solamente los vigilantes, se quedan, entonces, en esos momentos también el botiquín debe estar a cargo de alguien, ¿no? Entonces, en cada ambiente debe designarse un responsable en el laboratorio, en el cafetín, en la oficina, etc. La persona encargada debe verificar la vigencia de los insumos, ¿no? Bueno, todos los medicamentos tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Entonces no se debe sobrepasar esa fecha de vencimiento. Debe llevar un registro del uso del botiquín, ¿ya? Un registro del uso del botiquín, con fecha, tipo de incidente, qué se utilizó, etcétera, ¿no? Y solicitar el reabastecimiento cuando corresponda. ¿Cómo se usa correctamente el botiquín? Dice, hay que evaluar la situación, no correr a usar el botiquín sin antes ver si es seguro acercarse y qué ha ocurrido, ¿no? Hay que proteger al accidentado y a uno mismo, aunque usar guantes de ser necesario, ¿no? Este, Aplicar solo lo necesario y no administrar medicamentos sin autorización, ¿no? Solamente lo necesario, lo básico. Me disculpan un ratito, por favor. Un minutito nada más.
Bueno, continuamos. Entonces, se debe registrar el incidente en un cuaderno de botiquín o como parte de ocurrencia y derivar al tópico o al centro médico si la lesión lo requiere, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que lo que estamos viendo son primeros auxilios, no es, digamos, si nosotros detectamos que la situación ya requiere un poco más de digamos, más complicación, entonces, tenemos que derivar, ¿no? Bueno, entonces más o menos esa es la situación de una, digamos, un botiquín, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos ante una emergencia, ¿no? Ante una emergencia. Este, en primer lugar, ¿qué es una emergencia? ¿Alguien tiene una idea o alguna opinión? ¿Qué es una emergencia? ¿Nadie? Bueno, eh, una emergencia, pues, es digamos, una situación inesperada, ¿no? Algo que nunca, no lo esperamos, ¿no? Algo que se presenta de manera repentina, ¿no? Y representa un peligro, ¿no? Entonces es una emergencia, representa un peligro inmediato para la vida, para la salud, incluso para la propiedad, para el medio ambiente. Entonces, estas emergencias, o sea, es una situación inesperada, repentina, que pues pone en peligro nuestra vida, nuestra integridad, etcétera, ¿no? Entonces, ante esta emergencia, nosotros necesitamos una respuesta rápida, ¿no? Porque en la medida de que no hagamos nada, pues la situación se va a agravar. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Si se presenta una emergencia, tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Debemos actuar de manera rápida y adecuada para prevenir consecuencias graves, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué pasa si hay por ejemplo, en mi casa, un incendio? O sea, no sé, la cocina, por ejemplo, se está inflamando, ¿no? ¿Qué pasa si se está inflamando la cocina? Entonces yo tengo que actuar rápidamente porque si no actúo, si dejo ahí que se siga inflamando, pues puede llegar el momento en que ya no lo puedo controlar, ¿no? Entonces la característica principal de una emergencia es eso, que yo tengo que dar una respuesta rápida y adecuada, ¿no? Por ejemplo, en el caso del instituto, imagínense un incendio en un laboratorio, en el laboratorio de cómputo, por ejemplo, ¿no? O un sismo cuando hay clases, estando en plena clase de un sismo, ¿ya? O un alumno que va a enchufar su cargador de celular y recibe una descarga eléctrica, por ejemplo. También es una emergencia, ¿ya? Entonces, hay veces que se han presentado en las aulas
en las aulas, por ejemplo, un alumno que se desmaya por decir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Entonces hay que actuar rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de una emergencia? Es que es imprevisible. Nosotros no podemos, por ejemplo, de antemano saber cuándo se va a presentar una emergencia, ¿no? Es algo imprevisible, no lo podemos prever. Suceden sin previo aviso, ¿no? Digamos, o con muy poco tiempo para reaccionar, ¿ya? Entonces, además, estas emergencias necesitan que yo actúe de manera urgente, ¿no? Se exige el actuar inmediatamente. Las emergencias también pueden causar daño, ya, daño físico, psicológico o material. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las emergencias son accidentes, ¿no? Pero una emergencia mal manejada puede convertirse en un accidente, ¿ya? Por ejemplo, imagínense un sismo, ¿no? Un sismo. Los alumnos están dentro del aula, ¿ya? Entonces, si nosotros actuamos bien, a lo mejor correctamente, los alumnos salen, no pasa nada, ¿no? Hubo un sismo, pero no pasó nada, todos también llegaron a una zona de seguridad, muy bien. Pero ¿qué pasaría si no sabemos actuar digamos, adecuadamente? Salimos corriendo, por ahí un alumno se tropieza, le caen otros encima y entonces ahí es donde se producen accidentes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? ¿Qué pasos vamos a seguir cuando se presente una emergencia? ¿No? ¿Qué pasos hay que seguir cuando se produce una emergencia? En primer lugar, hay que mantener la calma. Es algo que siempre nos dicen, mantener la calma, ¿no? Hay que evaluar la situación y la seguridad del entorno, ¿no? Hay que evaluar la... Si, por ejemplo, en el sismo, vamos a suponer, el salón donde estamos es un salón nuevo, moderno, entonces probablemente pues puedo actuar con cierta pues, de tranquilidad, que vayan saliendo poco a poco, etcétera. Pero si yo estoy, por ejemplo, en un sitio donde que yo veo que ya está que por desplomarse, tengo que actuar más rápidamente. Entonces a esto se llama evaluar la situación y la seguridad del entorno, ¿no? Llamar a emergencias, ¿no? Siempre hay números de emergencias, ¿no? Al Serenazgo, a la policía, defensa civil, etcétera, etcétera. Otra cosa que podemos hacer es prestar primeros auxilios básicos. Prestar primeros auxilios básicos sin agravar lesiones. Y no mover al herido salvo riesgo vital, ¿no? Muchas veces nosotros, como les digo, no somos a lo mejor especialistas en salud, ¿no? Entonces no podemos estar moviendo a un accidentado porque pues desconocemos qué parte de su cuerpo es la afectada, ¿no? Entonces es mejor actuar con prudencia. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de cuando se produce una emergencia, ¿no? Y a lo mejor ya están preparados, pues hay alguien que toma, como quien dice, la dirección para dirigir la evacuación, ¿no? Entonces ya saben más o menos cómo actuar, ¿no? De igual manera por acá. Pero fíjense que todo esto es producto o consecuencia de haber planificado antes, de saber qué vamos a hacer cuando ocurre una emergencia, cómo vamos a evacuar, ¿no? Cómo vamos a actuar. ¿Cuál es el protocolo de evacuación? En primer lugar, ¿qué es evacuación? Lo que entendemos por evacuación es de que es digamos, podríamos llamarlo un proceso ordenado y seguro de salir de un lugar, ¿ya? Entonces, evacuar un lugar es salir de ese lugar, pero de una manera ordenada y segura, ¿no? Por ejemplo, cuando salimos de un aula, salimos de un laboratorio, de una oficina, de un edificio.
salimos del cine, por ejemplo, de un estadio, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso ordenado y seguro de salir de un lugar cuando ocurre una emergencia que pone en riesgo la integridad física de la persona, ¿no? Entonces, la evacuación le llamamos a ese proceso ordenado y seguro de salir de un lugar donde ha ocurrido una emergencia, ¿ya? Eh, ¿Cómo debe ser esta evacuación? ¿Cuáles son las características que debe tener una evacuación eficiente, por ejemplo? En primer lugar, debe ser rápida, pero hay que tener mucho cuidado cuando decimos rápido. Debe realizarse con prontitud, pero sin correr y sin demoras, ¿no? Sin, como quien dice, que correr de manera alocada, por decirlo de alguna manera, ¿no? La evacuación debe ser ordenada, se deben seguir rutas que ya se han establecido previamente, ¿ya? Rutas que ya se han establecido previamente. No se deben empujar, sin empujones, sin gritos tampoco, porque esos gritos, pues como que ponen nerviosas al resto de personas, ¿no? La evacuación debe ser segura, evitando el uso de ascensores, por ejemplo. Bueno, en el instituto no hay, pero en general, evitando el uso de ascensores, de zonas de peligro, o regresar por objetos personales, ¿no? Hay muchas veces que, por ejemplo, no están saliendo, están evacuando y alguien se olvidó, no sé, su celular, por ejemplo, y se regresa. Entonces eso no debe pasar. La evacuación también debe ser planificada, ¿no? Se debe planificar y para eso pues existen los simulacros, ¿no? Se debe basar en un plan de evacuación previamente que sea conocido y que sea practicado, sea simulado. Entonces, el protocolo de evacuación es un conjunto de pasos y medidas y responsabilidades. Es decir, van a haber personas a las que se les ha asignado una determinada función cuando se dé este protocolo de evacuación, ¿no? Este protocolo me va a permitir la salida segura y ordenada de las personas de un local ante una emergencia, ¿no? Una emergencia que puede ser un sismo, un incendio, la fuga de gas, una amenaza de bomba, ¿no? Muy bien. Eh, este protocolo, por ejemplo, y si nosotros lo aplicamos al instituto, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta que hay que conocer cuáles son esas rutas de evacuación. Hay que previamente ya designar cuáles van a ser las rutas de evacuación y cuáles son las zonas seguras que se supone ya las tienen, ¿no? Porque bueno, esto de los simulacros ya lo llevan haciendo años y seguramente ya han identificado las zonas seguras y las rutas de evacuación, ¿no? También hay que estar alertas para responder a las señales de alarma obligadas, ¿sí? Cuando ocurre una emergencia, pues seguramente alguien va a estar encargado de mandar la voz de alarma, digamos así, para que el resto, pues, esté atento a eso, ¿no? Hay que participar de los simulacros para estar preparados ante las emergencias, ¿no? Muchas veces, mucha gente, pues, que no le da la debida importancia o cuando hacen estos simulacros no lo hacen con la seriedad que se requiere, ¿no? Entonces, eso, pues, es algo que va a ir en contra de nuestra seguridad. Otra cosa que hay que tener actualizado y visible es el plano de evacuación, ¿no? El plano de evacuación de cada ambiente, por dónde es que van a salir, con cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las zonas seguras, etcétera, ¿no? Entonces, con todo esto, pues podríamos decir que Eh, si hacemos la evacuación de una manera calmada, ordenada, organizada, puede marcar la diferencia entre lo que es el riesgo y la seguridad, ¿no?
Entonces, si llevamos a cabo esta evacuación correctamente, pues el riesgo, ¿no? de salir accidentados, pues va a ser mínimo, ¿no? Los objetivos de un protocolo de evacuación es proteger la vida y la integridad de los ocupantes, reducir el riesgo de accidentes durante la evacuación, ya, facilitar el trabajo de brigadas, personal de seguridad y bomberos, coordinar la acción colectiva de manera ordenada. Algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando estamos trabajando, porque seguramente dentro del instituto también se van a formar brigadas, brigadas de primeros auxilios, brigadas contra incendios, etcétera. Es que hay que tener claro cuáles son nuestras funciones y no tratar de, por ejemplo, ¿cómo les digo? Si vienen, imagínense los bomberos, pues tratar de querer sobrepasar nuestras funciones, ¿no? Entonces, se supone que los bomberos están más capacitados en ese tipo de trabajos que nosotros, que probablemente también estamos entrenados, pero no con la profundidad porque ellos se dedican a eso, pues, ¿no? Los componentes básicos del protocolo de evacuación. ¿De qué se compone un protocolo de evacuación? En primer lugar, hay que identificar las rutas de evacuación, por dónde se va a salir. ¿Ya? Estas rutas de evacuación deben estar libres, debe estar, o sea, no pueden, si hemos señalado una ruta de evacuación, pues no es posible que digamos, en el trayecto de esa ruta, pues, no sé, hayan elementos que obstaculicen el paso, ¿no? Entonces deben estar libres, deben estar señalizadas, ¿ya? Visibles, con iluminación adecuada, ¿ya? Estas rutas de evacuación deben conducir a las zonas seguras externas al instituto. Y debe conocerse previamente por todos los ocupantes. Todos deben conocer estas rutas de evacuación. ¿Ya? Entonces, un primer elemento de un protocolo de evacuación son las rutas de evacuación. ¿Por dónde se va a salir? Otro elemento son las zonas seguras externas, que hay que identificar dónde nos vamos a ir. Las zonas donde supuestamente vamos a estar seguros, ¿no? Entonces, estas zonas tienen que haberse identificado previamente. Entonces, estas zonas seguras externas, pues son áreas abiertas, alejadas de muros y postes, de vidrios o de estructuras que se puedan caer. ¿No? Por ejemplo, en el instituto pueden ser patios amplios, no sé, aparece al fondo, allá donde practican el fútbol, ¿no? Campo deportivo, un estacionamiento amplio, etcétera. Otro elemento del protocolo de evacuación, pues, son las señalizaciones, ¿no? Esto es muy importante, la señalización. Ya, carteles con la palabra salida, ruta de evacuación, símbolos con flecha, ¿no? Las zonas seguras. Estas señales deben estar a la altura de la vista y en un buen estado. Por ejemplo, estas son señales, con rótulos, letreros que forman parte de la señalización, ¿no? Otro componente del protocolo de evacuación son los planos de evacuación, ya planos de evacuación. Cada ambiente debe tener un plano visible con, por ejemplo, la ubicación actual. Diga, ahí está aquí, por ejemplo. Ustedes han visto en un centro comercial, ¿no? Un centro comercial que son muy grandes, pues hay planos, y dentro de ese plano, pues hay un sitio que, que marca el lugar que está en ese momento. La ruta de salida más cercana, ¿no? Puntos de reunión. Otro elemento del protocolo de evacuación son las brigadas de evacuación que ya deben estar formadas, ¿no? Y lógicamente entrenadas también. El personal capacitado que guía
y controla el proceso de salida. En el instituto debe haber brigadas designadas por turnos, formadas por docentes y por administrativos. Existen brigadas, por ejemplo, de primeros auxilios, brigadas contra incendios, contra sismos, contra derrames, etcétera. Dependiendo del, digamos, de los riesgos que se han encontrado, ¿no? En la brigada de evacuación, cada brigadista usa un chaleco, un silbato y conoce su rol, ¿no? El líder de evacuación, control de puertas y pasillos, primeros auxilios, control de luz. Digamos como que funciones del brigadista. ¿Cuáles son los pasos del protocolo en caso de emergencia? Vamos a suponer que ocurrió una emergencia, ¿ya? Ocurrió una emergencia, entonces, ¿qué se hace? ¿Ya? ¿Qué se hace? Entonces, lo primero es identificar el tipo de emergencia. ¿Qué tipo de qué emergencia se trata? ¿No? Por alarma, es un sismo perceptible, es el sismo que se siente, hay incendio, hay un humo visible, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, entonces, una vez que se ha identificado la emergencia, se activa el protocolo, ¿no? Se activa el protocolo, todo lo que se tiene que hacer. Es el sonido de una alarma, ¿no? Seguramente ya se ha acordado, se va a alertar mediante el sonido de la alarma, que puede ser una sirena o un silbato, ya dependiendo de lo que se haya planificado, ¿no? Hay que mantener la calma, ¿ya? No empezar a gritar de manera histérica, no correr, no empujar, ¿no? Pasa que hay algunas personas que a lo mejor son muy nerviosas, ¿no? Por cualquier cosita, pues se ponen demasiado nerviosos, entonces a esas personas hay que tratar de calmarlas, ¿no? Porque pues pueden contribuir a que se propague ese nerviosismo entre el resto de las personas, ¿no? Entonces hay que mantener la calma, no gritar, no correr, no empujar, ¿no? Ubicarse en posición de seguridad, ¿no? Si es sismo, por ejemplo, agacharse, cubrirse, sujetarse, si es que aún no se puede evacuar, ¿no? Por ejemplo, en un sismo, por ejemplo, muchas veces se ponen debajo de una mesa, de un escritorio, ¿no? Siempre y cuando todavía, pues, digamos, este, mm, se esté produciendo, digamos, ese sismo, ¿no? Em, por ejemplo, en el caso de un sismo, pues alejarse un poco de las ventanas, ¿no? Alejarse de las ventanas, alejarse de los estantes que están altos, ¿no? Hay muchos ambientes que tienen cielo raso, ¿no? Que le llaman un techo falso. Alejarse de esos sitios porque, pues, puede caer, ¿no? Hay que refugiarse debajo de una mesa resistente o junto a una columna en posición fetal. No hay que usar ascensores, ¿ya? Usa siempre escaleras si debes evacuar después del movimiento. Si estás en un aula o laboratorio o cafetín, protégete bajo los pupitres, mesas o estructuras sólidas. Cúbrete la cabeza y cuello con los brazos, ¿no? Digamos, las partes más, eh, digamos, delicadas. Si estás en un segundo piso superior, no bajes corriendo. Espera que pase el sismo y sigue el protocolo de evacuación, ¿no? Entonces, la evacuación debe ser ordenada, seguir la ruta establecida en fila con ayuda del brigadista. No recoger pertenencias.
reunión en zona segura, formar grupos por aula o unidad administrativa y realizar un conteo rápido, ¿no? ¿Qué hacer después del sismo, por ejemplo? ¿Qué hacer después del sismo? Bueno, en este caso, pues ya hay que seguir las instrucciones del personal de las brigadas, ¿no? Evacuar con calma hacia otras zonas de seguridad, no regresar al edificio hasta que sea declarado seguro, ¿no? Hay que ayudar a otras personas si es que están heridos y evitar propagar rumores, ¿no? O sea, a veces pues, los rumores, los chismes, como que la situación la hacen más desesperante, ¿no? Solamente hay que dar la información que es oficial. El informe de estado, el brigadista informa si hay heridos, desaparecidos o atrapados y esperar instrucciones, ¿no? Nuevamente, no retornar al edificio hasta que lo autorice Defensa Civil o la Seguridad Interna. ¿Cada cuánto debe practicarse? Según la ley 29783, deben haber como mínimo 2 simulacros al año, ¿ya? Idealmente con la participación de toda la comunidad educativa, profesores, administrativos, alumnos. Por último, tenemos la coordinación y organización institucional, ¿no? Es importante formar brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, brigadas contra incendios. En algunos casos se crean brigadas contra sismos, contra derrames, pero ya esto depende pues de los riesgos que se hayan evaluado, ¿no? El rol de los docentes como líderes temporales de evacuación, hay que capacitar periódicamente en primeros auxilios y los simulacros como parte de la cultura preventiva. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá. No. Bueno, siempre que terminamos con unas frases, ¿no? Que esto, digamos, es algo como para concientizar un poco, ¿no? Eh, Dice, estar preparados salva vidas, que nunca tengamos que usar estos conocimientos, pero si la vida nos pone a prueba, que nos encuentre listos para actuar con seguridad. Esto de la seguridad, fíjense, es como, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un seguro, ¿no? Por ejemplo, a veces nos vienen a vender seguros, ¿no? Estar pagando un seguro de vida, por ejemplo, o un seguro contra accidentes, ¿no? Entonces, nosotros definitivamente, pues de lo que se trata es de nunca utilizar el seguro, porque si nosotros utilizamos un seguro, es porque, o sea, si vamos a poner el seguro es porque hemos sufrido un accidente o nos hemos muerto y el seguro lo pone el familiar, ¿no? Entonces, de lo que se trata es mejor tenerlo, ¿ya? Eh, y no usarlo
¿no? Y no usarlo, porque bueno, yo lo puedo tener un seguro, pero mejor, no lo, mejor es que no lo use, porque si no lo uso significa que no me ha pasado nada, ¿no? Eso es mejor. A que, por ejemplo, yo necesite el seguro y no tenerlo. O sea, imagínense, me ha pasado un accidente, me he accidentado, no sé, un carro, y resulta que no tengo seguro. Entonces, algo así es esto, ¿no? Es mejor estar preparados, es mejor estar preparados para salvar vidas, ¿no? Que nunca tengamos que usar estos conocimientos, digamos, de eso se trata, ojalá nunca lo tengamos que usar. Pero si llegado el momento tengo que usarlos, pues por lo menos ya voy a estar preparado, ¿no? Entonces de eso se trata. Muy bien. No sé si tienen algo que comentar. Bueno, entonces fíjense, aquí nosotros ya vamos a terminar con esta sesión, no importa nada más de una hora de primeros auxilios y evacuación. Y pues nada más, pues eh, esperando pues que, digamos, mm, más que como una capacitación que ha sido a lo mejor por alguna exigencia que les piden los organismos superiores, pues sea como un punto de partida para que ustedes tomen conciencia de lo importante que es poner en práctica esto de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eh, Digamos que nosotros estamos metidos en esto ya hace algunos años en lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero más allá de, digamos, de dar conocimientos o de dar normas o reglas, de lo que se quiere es de que las personas o los trabajadores pues adquieran conciencia adquieran conciencia y también responsabilidad para que ellos mismos puedan proteger su vida, ¿no? En el ambiente de trabajo. Entonces, nosotros nos daríamos por satisfechos y por lo menos un porcentaje de los participantes en esta capacitación eh, adquiere ese compromiso, ¿no? Ese compromiso digamos, de tener una cultura de prevención, ¿no? Y pues yo creo que pues este es un trabajo de largo alcance en el que pues no se van a conseguir resultados de la noche a la mañana, pero algo se puede ir obteniendo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la confianza depositada y espero que más adelante nos volvamos a encontrar en algún otro evento de capacitación. Si no tienen nada más, entonces lo vamos a dejar ahí. Como les dije, igual esta sesión la voy a publicar mañana y les voy a publicar también las indicaciones de un pequeño trabajo que tendrían que presentar eh, durante esta semana. Y para la próxima semana ya estamos coordinando con el profesor Prado para poder entregarles la certificación. Bueno, entonces ahí los dejamos y pues que tengan buenas tardes todavía, buenas noches.